Bueno, ¿cómo están? Vamos a explicar el trabajo práctico número 4 para todos los primeros años de tecnología de la representación. Acá lo que están viendo es el primer modelo que hice del trabajo que ustedes van a tener que realizar. Y vamos a explicar varias cosas nuevas en este trabajo práctico, ¿sí? Primero y principal, lo que vamos a ver es que vamos a empezar a adecuar todos los trabajos de nuestra materia a las normas IRAM. Entonces vamos a explicar un poquito de qué se tratan las normas IRAM. Acá yo tengo en la compu abierto la página de IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? Estaría bueno que ustedes entren a la página un poquito y la chusmeen para ver de qué se trata, ¿sí? Acá ustedes entran donde dice normas, qué es una norma, y dice que es un documento que establece por consenso y con la aprobación de un organismo reconocido reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado, ¿sí? Después hay un montonazo de ítems que dice por qué son importantes las normas y bueno, lo explica, estaría bueno que lo investiguen. Nosotros, en esta materia que se llama Tecnología de la Representación, que se conoce también como dibujo técnico o dibujo lineal, siempre lo que hacemos es estudiar de qué manera graficar o realizar un diseño siguiendo estas normas. Por eso es que es tan importante conocerlas y respetarlas. ¿Por qué es importante? Bueno, pensemos un poquito un ejemplo. Si yo quisiera diseñar un objeto y no conociera las normas IRAM, probablemente lo dibujaría según mi criterio personal, como a mí me parece que tendría que dibujarlo y colocando, por ejemplo, las medidas de ese objeto de la manera que a mí se me ocurre. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes en el trabajo práctico número 1, muchos han colocado las medidas utilizando corchetes, ¿sí? Bueno, la realidad es que ese no es el método que establece la norma IRAM. Si ese diseño que yo hago sin seguir la norma, se lo paso a alguien para que fabrique ese diseño, por ejemplo un mueble, y esa persona tampoco conoce las normas IRAM, va a interpretar mi dibujo a su manera y probablemente lo que esa persona construya no tenga nada que ver con lo que yo estoy diseñando, simplemente porque no nos pusimos de acuerdo en la interpretación de un dibujo o de un plano, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la norma IRAM lo que hace es darnos un lenguaje común a todos los técnicos para que podamos diseñar y comprender nuestros diseños sin posibilidad de confundirnos, siempre adecuándonos a la norma. Si ustedes pudieron descargar el cuadernillo de la escuela, van a ver que cuando lo empiezan a pasar las hojas aparece esta carátula que dice normas IRAM, y acá nosotros tenemos algunas normas que son las que vamos a empezar a implementar en este trabajo práctico. La norma IRAM 4502, donde explica cuáles son los tipos de línea y para qué usos se asigna cada una de estas líneas. Tenemos la norma que habla de formato. Acá en el cuadernillo habla de formato A3, pero nosotros vamos a trabajar con formato 4, ahora lo voy a explicar. Tenemos todas las medidas del rótulo. El rótulo es la parte de nuestra lámina que lleva todos los datos del trabajo y del alumno. Y tenemos acá anotados todas las medidas internas con las que deben realizar ese rótulo. Y tenemos también la norma IRAM de acotación. Acotación es la manera de colocar las medidas. Y bueno, justamente hablábamos de que ustedes habían colocado corchetes y de pronto vemos acá que en realidad se utiliza otra metodología. Ahora lo voy a explicar en la lámina, ¿sí? Tenemos acotaciones de longitudes, acotaciones de ángulos, de diámetros. Muy bien, vamos a pasar, esto lo dejamos. Y vamos a pasar a la lámina, donde ustedes van a poder ver a lo largo de este video cómo trabajar haciendo un dibujo técnico que no es a mano alzada como el trabajo práctico anterior, y lo vamos a realizar sin la necesidad de tener un tablero. Lo primero que voy a empezar a hacer es el formato A4 que establece la norma IRAM. Lo primero que tengo que tener listo es mi hoja. Mi hoja tiene que estar cortada en formato A4. Mi hoja es la que está acá adentro. Yo puse 2 hojas, ¿sí? Tiene que tener 21 centímetros por
29,7. Una vez que tenemos la hoja bien recortada, yo voy a empezar haciendo esto. Miren, desde arriba voy a establecer un margen de 1 centímetro. Y voy a realizar la primera línea del margen A4. Acá yo estoy haciendo una cosa que lo vamos a mostrar un poquito más de cerca para que ustedes vean. Yo tengo un lápiz acá. Ustedes van a ver en el trabajo práctico que pide utilizar 2 lápices, ¿sí? Yo acá estoy usando un solo lápiz que de una punta le di con el sacapuntas hasta que quedó filoso, podríamos decir. Una punta muy bien, ahí enfocó perfecto. Bien, ustedes pueden utilizar un lápiz HB sacándole muy bien la punta. O pueden, si tienen la posibilidad, usar un lápiz más duro, un lápiz H, o incluso si quieren pueden utilizar un lápiz mecánico, si tienen, ¿sí? Si no, con un lápiz HB con la punta así, está muy bien. Este es el que yo utilicé para tomar las medidas, pero ahora cuando haga la línea del rótulo, del recuadro, voy a utilizar una mina más gorda para poder realizar una línea más gruesa, ¿sí? Muy bien. Esta sería la primera línea del recuadro. A 1 centímetro del borde superior, a 2 centímetros y medio o 25 milímetros del margen izquierdo y a 10 milímetros o 1 centímetro del margen derecho. Ahora voy a tomar acá abajo, para tomar medidas siempre utilizo la punta fina, 25 milímetros y voy a realizar otra línea más. Y así voy a ir completando el formato con las medidas que están especificadas en el trabajo práctico. Bueno, acá terminé de dibujar todo el formato. Esto sería, entonces repasemos, un margen de 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros y 25 milímetros en el margen izquierdo. Una vez que termino ese recuadro principal, realizo desde el borde inferior hacia arriba otra línea a 60 milímetros y entonces acá nos queda a nosotros un rectángulo de 60 por 175, ¿sí? Que corresponde al rótulo, ¿sí? A este rótulo que después ustedes adentro van a tener que hacer todas estas divisiones. Mira, filma esto un cachito. Este es el modelo como ustedes deberían presentarlo. Completan todas las líneas internas del rótulo, pero por ahora solamente vamos a completar con tinta, fíjense, el nombre del alumno y del curso, ¿sí? Este es un alumno inventado, así que no lo buscan porque no existe. Seguimos. Una vez que tenemos el formato, el segundo paso es la cuadrícula. Yo en este caso voy a empezar la cuadrícula desde este borde que es a 3 centímetros del margen izquierdo y 6 centímetros del margen superior. A partir de allí voy a trazar una línea horizontal. ¿Cómo hago para trabajar sin el tablero? Bueno, voy a tener siempre una regla o escuadra de guía, que va a ser esta, y la voy a tener que sostener con una mano, mientras con la otra escuadra voy a verificar, ven, hacer un poquito de zoom acá, ¿sí? Ahí está torcida, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es acomodarla con respecto a esa línea y verificar cuando bajo que está derecha, ¿sí? Si ustedes se fijan, voy a moverlo un poquitito. Ahora miren el número 0, ¿sí? Cuando yo bajo el número siempre coincide con la línea del formato, ¿sí? Eso me dice entonces que estoy trabajando bien y puedo a partir de acá empezar a trabajar con líneas horizontales que sean siempre paralelas. Entonces voy a hacer una línea muy clarita. Acá vamos a trabajar con la punta fina y para hacer líneas paralelas verticales, bueno, lo mismo, ¿sí? Utilizamos una escuadra guía y otra escuadra para dibujar. Sostengo ahí.
Bien, ahí tengo los bordes de la cuadrícula y lo que voy a hacer ahora es desde arriba, por arriba de la línea de la cuadrícula, voy a acomodar la escuadra con la parte de medición milimetrada y tomar muy prolijamente, insisto, muy prolijamente, tratando de ser perfecto. Acá medio milímetro es un error fatal. Voy a tratar de tomar entonces una marca bien finita en cada una de las divisiones de la cuadrícula. 11 y 12. ¿Por qué lo hago por fuera de la línea? Así después cuando lo borro, no borro la cuadrícula. Y vamos a hacer lo mismo por fuera en el lado vertical. Bueno, una vez que yo tengo la cuadrícula terminada, borro todos los excedentes, las líneas que se pasaron, las pequeñas marcas que habíamos hecho en un comienzo por fuera, las borramos. Nos queda la cuadrícula de 12 por 12 limpia, ¿sí? Entonces, ahora viene el momento de la verdad, donde ustedes van a poder verificar con una sola línea, que es parte del dibujo, si hicieron bien la cuadrícula. Esto es una línea a 45 grados, ¿sí? Por eso yo estoy usando esta cuadra, que es la de 45. Y obviamente, como todos estos son cuadrados, las diagonales del cuadrado a mí me van a estar marcando 45 grados. ¿Por qué digo que es el momento de la verdad? Porque en este momento, yo realizando esta línea a 45 grados, voy a poder verificar si cada una de las esquinas de los cuadrados coinciden con esa línea. Y si la cuadrícula no está bien dibujada, no es perfecta, eso a mí no me va a dar y voy a tener que corregir la cuadrícula, ¿sí? Entonces, yo voy a realizar esta línea, voy a hacer una aclaración más que sirve para todas las líneas que realicemos. Siempre que trabajemos con el lápiz, no debemos jamás mover esta posición, ¿sí? Porque si yo cambio la inclinación del lápiz, por más que no mueva la escuadra, la línea me puede salir torcida. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando estamos haciendo la cuadrícula, ¿sí? Bien. Esta línea que voy a hacer ahora, que cruza de punta a punta, es una línea gruesa, ¿sí? Por eso la estoy haciendo con esta punta del lápiz y la remarco un poquitito. Una línea gruesa continua que marca el contorno de la figura. A mí me dio bastante bien, ¿sí? Si se fijan, puedes hacer un zoom ahí en todas las esquinas y ver que coincide. Una vez que tengo esa, voy a dibujar la segunda línea a 45 grados, que es una línea fina, en el borde que le sigue. Acá la línea fina es un poquito más exigente incluso, porque se ven mejor cada uno de los vértices, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a hacer un zoom a donde que recién vi que no había quedado. Bueno, no, quedó bien, quedó buenísimo. Bueno, una vez que dibujamos estas líneas rectas de los contornos de la figura, vamos a pasar al trabajo con compás, ¿sí? Yo acá tengo un compás muy viejo que encontré en mi casa, que está bueno porque es un compás, si bien es viejo, es muy firme, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de siempre trabajar con una herramienta que nos dé confianza. Tengo la punta, si se fijan, tiene un pequeño ángulo la mina, ¿sí? Esto lo logré con una lijita, una pequeña lija, para asegurarnos que la mina tenga la precisión que merece. Bien, entonces, todas las circunferencias que vamos a hacer en un primer momento van a ser
de este punto, ¿sí? Este punto está a 4 cuadraditos del borde superior derecho. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de pinchar exactamente en ese vértice, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a dibujar las circunferencias. La primera, la más grande, tiene justamente 40 milímetros de diámetro. Entonces va a ser hasta acá y va a tener que llegar y empalmar justo con esta diagonal, ¿sí? Entonces yo ahí he verificado que está bien la medida y procedo a hacer la circunferencia. Bien. Después vamos, desde el mismo lugar, vamos a hacer la otra circunferencia completa. La circunferencia completa que tiene 20 milímetros. Pinchamos exactamente en el mismo lugar. Verificamos los 20 milímetros y hacemos una circunferencia completa. Acá también tiene que ser tangente. Vamos a repasar algo que tiene que ver con el primer trabajo práctico. Fíjense qué sucede acá, ¿sí? Acá la circunferencia es tangente con respecto a esta línea de la cuadrícula, ¿sí? Esta línea horizontal es tangente también con respecto a esta línea. ¿Qué significa que es tangente? Significa que se rozan acá y se tocan en un solo punto, ¿sí? Y eso es algo que ustedes también tienen que lograr en su dibujo y que es también una manera de verificar que esté bien tanto la cuadrícula como la circunferencia que están dibujando, ¿sí? Vamos a hacer la circunferencia de radio 30. Llega hasta aquí y tendría que empalmar con la otra línea de 45. Y acá también llegar justo al vértice. Bien, la de adentro tendría que quedar un poquito más gruesa. Yo ahora no lo llego a hacer, pero después habría que repasarla. Vamos a hacer otra acá de 20. Y acá se nos da un empalme de 2 circunferencias, ¿sí? Yo tengo que lograr que el dibujo se perciba que esta circunferencia grande viene por acá y continúa sin que se note la unión con esta otra curva que continúa hacia el otro lado, ¿sí? Esto no es fácil, así que lo tengo que hacer con mucho cuidado. Verificar primero que llegue bien, que sea tangente acá y que llegue justo a este vértice, ¿sí? Entonces cuando tengo eso chequeado, dibujo. Bien, yo de pronto no estoy conforme con ese empalme, entonces puedo intentar hacerlo mejor, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos la parte de dibujo y vamos al punto final que sería la parte de acotación. Bueno, acotación entonces. ¿Qué es acotación? Dijimos acotar es colocar las medidas, ¿sí? Las cotas son las medidas de nuestro diseño. Si escuchan atrás, el que está hablando es mi hijo. Bien. Lo primero que vamos a hacer ahora es colocar la medida de la cuadrícula que mide 12 centímetros de ancho. Vamos a anotar las medidas, las vamos a anotar siempre en milímetros, así que vamos a decir que son 120 milímetros. La acotación está compuesta de 4 elementos. El primer elemento serían las líneas auxiliares de acotación, que son las que me dicen: voy a tomar la medida desde acá hasta acá, ¿sí? Líneas auxiliares de acotación. Siempre todo lo que sea acotación con el lápiz finito. Luego voy a hacer una línea, la línea de acotación propiamente dicha, ¿sí? Que tiene que ser obviamente paralela al dibujo, que cruza estas líneas
auxiliares. ¿Sí? Líneas auxiliares de acotación, línea de acotación. Ahora viene el punto más crítico de la acotación, que son las flechas, ¿sí? Las flechas, por ahora, yo voy a decirles nada más que deben ser flechas finitas y alargadas. Después, más adelante, hablaremos más sobre cuáles son las proporciones de estas flechas. Pero tenemos que tener en cuenta que si hacemos flechas demasiado grandes, las flechas se van a terminar robando el protagonismo de nuestro dibujo y nosotros no queremos eso, ¿sí? Nosotros queremos que sea un dato complementario, por eso trabajamos con línea fina. Y las flechas entonces son rellenas, pintadas de negro, finas y alargadas, ¿sí? Esas que están ahí son un buen ejemplo de cómo deberían ser. Y el cuarto elemento de nuestra acotación entonces es la medida. La medida la vamos a colocar sobre la línea de acotación. Yo acá se los muestro así. Ustedes pueden hacer unas pequeñas líneas de guía, de referencia, para que todos los números queden derechos, y dentro de lo posible utilizar el modelo de caligrafía técnica que tenemos en el cuadernillo. Por ejemplo, este 0 de acá yo lo tendría que corregir, no lo voy a hacer ahora porque tenemos que hacer un video dinámico, ¿sí? Después voy a acotar de este lado y vamos a pasar entonces para que ustedes vean cómo es la acotación de los radios, ¿sí? De las circunferencias. Para acotar esta circunferencia de acá, que está completa, vamos a anotar la medida de su diámetro, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a traer una línea auxiliar hasta acá. Esto parte del centro, siempre va a partir del centro. Y vamos a hacer una flecha acá que nos indica cuál es la circunferencia que estamos acotando. Y acá arriba podemos agregar una pequeña línea horizontal y sobre esta línea colocar el tamaño de la circunferencia, que en este caso va a ser diámetro 40. El resto de las circunferencias, como no están completas, las vamos a acotar marcando sus radios, ¿sí? Entonces vamos a hacer una por acá y otra por acá, siempre partiendo del centro, que es el lugar donde yo pincho. Entonces acá hacemos una flechita que nos indica que vamos a acotar esa circunferencia, y acá hacemos otra flecha para la otra circunferencia. Después hacemos una línea horizontal acá y acá, y vamos a acotar. En este caso dijimos, como la circunferencia no está completa, vamos a acotar el radio, ¿sí? Entonces ponemos radio. El radio de esta circunferencia es 40 y el radio de esta circunferencia es 30. Radio 30. Acá vamos a acotar pasando por el centro. Llevamos una flecha hacia la circunferencia que estamos acotando, y acá nos queda cómodo para poner una línea horizontal y anotar radio 20. Y lo único que nos faltaría acotar, bueno, esto que después lo voy a agregar, y el ángulo, ¿sí? Este ángulo de acá abajo, que es un ángulo de 45 grados. Para lo cual voy a pinchar en esta esquina y voy a hacer un arco de cualquier medida. Y voy a colocar las flechas que me dicen que el ángulo que yo estoy acotando es el que va desde acá hasta acá. Y vamos a colocar la medida
aquí arriba. Muy bien. Una vez que ustedes hayan llegado hasta este punto, terminaron el dibujo, colocaron las acotaciones. Faltaría acá completar el rótulo, poner el nombre, el curso y sacar una foto para enviar a sus docentes que sea lo mejor posible, ¿sí? Teniendo cuidado de abarcar toda la lámina y de sacar una foto con buena luz.